en lo político, en lo religioso, en lo eclesial, etcétera, etcétera. Por eso tiene distintas caras. Y obviamente cuando fue apareciendo y fue descubriéndose los efectos de esta ideología, comenzaron a surgir también los documentos del magisterio de la Iglesia condenándola y rechazándola. Una de estas encíclicas, una de estas manifestaciones del magisterio de la Iglesia contra el liberalismo es la encíclica Quanta Cura del Papa Pío IX o Pío IX, como se lo llama usando la terminología italiana. Si bien el tema de la encíclica es el naturalismo, y se la conoce como la encíclica contra el naturalismo, pero detrás del naturalismo está, obviamente, la ideología liberal. ¿Y qué se entiende por naturalismo? ¿Y qué entiende la Iglesia por naturalismo? La negación del orden sobrenatural. De ahí viene justamente su nombre. El naturalismo opuesto al sobrenaturalismo. Ya eso, como les decía, estaba presente en la filosofía iluminista. Pero aquí ya digamos, se lo expresa plenamente y se sacan las consecuencias de lo que es la negación del orden sobrenatural. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué negaba el orden sobrenatural? Bien, hay que volver también a las ideas del iluminismo, que era profundamente racionalista. Y justamente por ser racionalista, se basaba solamente en lo que podía conocer la razón, es decir, aquello que podía ser conocido a través de nuestros sentidos, lo que se ve, lo que se toca, lo que se siente. La fe fue entendida siempre por ellos como una superstición y por lo tanto un acto indigno del hombre. Y la negación, por supuesto, del misterio, la negación de la revelación, la negación de los milagros, la negación de cualquier tipo de manifestación sobrenatural. Y este naturalismo, al rechazar completamente el orden sobrenatural, fue aplicándose en las distintas dimensiones de la vida. Por ejemplo, en el orden social, que es en el primer orden que se aplica el naturalismo, prescinde de la verdadera religión y prescinde también de las formas tradicionales de relación entre la Iglesia y el Estado. El naturalismo propugna, por supuesto, la separación de los dos órdenes, del orden social y político, del orden religioso. Justamente porque el orden religioso no responde a ninguna comprobación científica, sino que es una ilusión de aquellos que creen, tiene que estar relegado solamente al orden individual y al orden personal, y no puede tener ningún tipo de expresión social ni puede tener ningún tipo de influencia social. Esto Newman lo condenó expresamente en muchos de sus escritos.
Porque detrás de esto también está el indiferentismo religioso. Es decir, que toda religión es verdadera, toda religión es válida, que cualquiera puede tener la religión que quiera y profesar la religión que quiera, etcétera, etcétera. Es decir, el catolicismo es puesto eventualmente en medio de todas las otras religiones y vale lo que vale cualquier otra religión. Es decir, no tiene ninguna carta de presentación que le conceda autenticidad. Esto, que es un principio que hoy lamentablemente es aceptado por todos, en aquel momento causaba escozor. Y Newman lo dijo claramente: si todas las religiones son válidas, ninguna religión es válida y ninguna religión es verdadera. Y el indiferentismo religioso, el liberalismo religioso, conduce al ateísmo, como después lo dijo expresamente el Papa San Pío X. Bien, entonces se propugna esa separación absoluta de la Iglesia y del Estado. El Estado es el que se ocupa de las cuestiones sociales. La Iglesia está relegada al ámbito de lo privado, al ámbito de lo individual. Luego también todo este naturalismo tiene que ver no solo en las relaciones Iglesia-Estado. Me olvidaba de una cosa: la Iglesia queda totalmente sometida a la autoridad estatal. Sí, para toda su actividad pública y social está sometida al dictamen del Estado. Esa célebre separación Iglesia-Estado no significa más que la sumisión de la Iglesia al Estado, como de hecho ha ido sucediendo desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Y después tiene su importancia, digamos, y su influencia también en el campo familiar. En el campo familiar, tampoco la Iglesia puede tener ninguna influencia, sino que va a ser el Estado el que se va a ocupar de las cuestiones familiares. Por eso es el Estado el que realiza el vínculo matrimonial, el matrimonio civil, que no existía. Por eso es el Estado también el que disuelve ese matrimonio, divorcio, que no existía. Por eso es el Estado el que se ocupa de la educación de los hijos y no la familia, etcétera, etcétera. Bien, en lo económico también tiene su influencia este liberalismo y, por lo tanto, la voz del Papa se levantó condenando todas estas ideas, toda esta ideología, y se levantó condenando esta libertad absoluta que se predicaba. Bien, dicho rápidamente, esto es el tema que toca la encíclica Quanta Cura. ¿Se imaginan ustedes en la efervescencia de aquellos años, cuando salió esta encíclica, la crítica fue generalizada? Y Gladstone, al hablar en contra de la infalibilidad pontificia, quiso hablar también en contra de esta encíclica. Y quiso hablar también en contra de lo que le sigue a esta encíclica, que es el famoso sílabus, del que hablaremos, Dios mediante, en la próxima reunión. Es decir, Gladstone engloba a estos tres documentos, como que los tres son frutos del mismo espíritu. Entonces, si hay que condenar la infalibilidad pontificia porque les quita a los seres humanos su capacidad de pensar y de discernir, también hay que condenar la Quanta Cura y el sílabus porque tienen el mismo propósito.
indicarles a los católicos y pretender hacerlo al mundo entero qué es lo que tienen que pensar, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que decidir. Esa es la crítica que ya la hemos venido abordando en las charlas anteriores. Bien, si recordamos, el último tema que tocamos fue el de la conciencia, es decir, la infalibilidad y la conciencia o la relación entre conciencia y autoridad. Y dice Newman que el tema de la conciencia lo lleva a tocar el tema de la encíclica, que es uno de los objetivos particulares del ataque de Mr. Gladstone. Y para esto, Newman no va directamente al texto de la encíclica, como él siempre tiene esa mirada más histórica, más profunda de los temas, y él, curiosamente, encara el tema de la encíclica haciendo referencia al imperio cristiano. Esta es una cosa notable y, diríamos, inteligente, porque él sabe que es un tema caro, un tema querido a los ingleses, y que él, al tocar ese tema, va a hacer pensar a todos sus connacionales de una manera muy especial. Newman toca el tema del imperio. Obviamente se refiere al imperio romano, sin duda alguna. Newman, como ustedes ya lo saben, los que han venido haciendo los cursos, siempre ha hecho referencia a esa realidad histórica. E incluso se ha unido a otros autores que sostienen que esa realidad imperial ha pasado a través de los siglos y que se ha conservado en la Iglesia. Incluso hay algunos historiadores ingleses que han venido después de Newman y lo sostienen expresamente. La realidad imperial. ¿Qué quiere decir Newman con esto? Y por un lado hace referencia a la catolicidad, es decir, a la universalidad, el sentido de lo universal, el sentido de una irradiación universal que no tiene fronteras, ni de naciones, ni de culturas, ni de ninguna especie. Y luego, sin duda alguna, hace referencia a las relaciones que existieron entre la Iglesia y el imperio dentro de esa realidad imperial. Pues si quieren ustedes, al principio el imperio romano fue opuesto a la Iglesia, pero después, como ustedes bien saben, se produce la conversión de Constantino y la cristianización del imperio e incluso después la conversión de todo el imperio y la catolización del imperio cuando se decretó el catolicismo como la religión oficial del imperio. Bien, ese imperio cae en Occidente, pero sigue viviendo en Oriente, conservando esa misma forma, porque es un imperio cristiano. Y después tenemos su heredero, que es el Sacro Imperio Romano Germánico, donde se siguen manteniendo estas relaciones entre la Iglesia y el imperio. De hecho, es un sacro
imperio. Y de hecho es el Papa el que corona al emperador, lo cual después también se va como contagiando a los otros reinos, donde también los reyes son coronados, son ungidos, etcétera, etcétera. Diríamos la dimensión sacra o sacral de la autoridad monárquica, que no es el derecho divino de los reyes. No se confundan, no estamos hablando de eso, eso es una idea moderna. Estamos hablando justamente de la concepción imperial que mantenía estas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Bien, desaparecido todo eso, dice, la Roma moderna es el único lugar en que se ha honrado al viejo imperio, manteniendo sus tradiciones, principios y costumbres. Todo esto ha sido retenido y se ha mantenido sustancialmente como la base de la civilización europea hasta hoy, y especialmente en nosotros los ingleses, porque los ingleses también hicieron su imperio. Y como lo han visto ustedes hace poco, es el único estado que mantiene las ceremonias de coronación de sus reyes. Una cosa notable, porque no lo conservan los reyes católicos. El rey de España no tiene ceremonia de coronación, no tiene unción, no tiene nada, una cosa notable. Newman se dio cuenta de todas esas cosas. Hay una concepción tradicional del poder político y también del poder religioso, que Roma lo ha mantenido. Y lo mantiene incluso hasta el día de hoy. Nosotros, como estamos lejos de aquello, quizás nosotros no lo dimensionamos. Pero la realeza europea tiene su lugar incluso en las ceremonias pontificias, porque es la vieja tradición imperial que ha estado vigente en Europa, que es casi como la base de la civilización europea y está particularmente presente en Inglaterra. Ustedes ya se dan cuenta ahí la inteligencia de Newman cuando dice, ah, bueno, vamos a hablar en contra de la encíclica Quanta Cura. Ah, muy bien. Nos vamos a adherir totalmente a los principios liberales. Ah, muy bien, muy bonito. Y después vamos a decir que somos ingleses. No se puede. No se puede. Y ustedes me dirán, pero la Inglaterra anglicana no rompió con todo eso, y en parte sí, y en parte no. Newman dice, en lo que no rompió, mantengámoslo. Mantengámoslo. Dice, en el anglicanismo el rey tomó el lugar del papa, pero con ello no aniquiló, sino que conservó los principios del poder papal, porque se los atribuyó a él mismo. Se los atribuyó a él mismo. Es como si Newman nos dijera, de una forma equivocada, pero reafirmó el principio tradicional. Reafirmó el principio tradicional. Porque él dice que el brindis de los ingleses es iglesia y rey. Rey como cabeza de la iglesia. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Por supuesto que está mal eso, porque el rey usurpó algo que le corresponde al papa, pero lo usurpó con la idea imperial. ¿Me entienden? No es como la Revolución Rusa, por decir así, ¿no? En la que el poder no quiso tomar ningún carácter sacro. Miren que Rusia tenía tradición para eso, ¿no? Pero sin embargo ellos ahí rompen con el principio. Acá no.
Acá se lo reafirma equivocadamente. Pero el rey no suprime a la iglesia en Inglaterra, sino que la pone bajo su tutela. Y él se proclama cabeza de la iglesia. Dice, cuando se pasó por alto al Papa, las relaciones entre el rey y el Papa también quedaron olvidadas. Ya nada tenemos que ver, por tanto, con las antiguas leyes imperiales. Sin embargo, la vieja idea de una política cristiana siguió vigente. Bien, eso dicho, digamos, como en primer lugar, que es un tema de profunda meditación. Yo lo dejo ahí. Newman lo ha tratado en muchos de sus escritos. Quizás alguno de ustedes se acordará de aquel curso, creo que lo hicimos hace 11 años, o al menos 10 años, sobre los sermones de Newman sobre el anticristo. Bueno, ahí tocó expresamente el tema. Expresamente tocó el tema del Imperio Romano. Y lo identifica con el famoso catejón, el obstáculo que impide la manifestación del anticristo. O sea, este tema de la política imperial, de la idea imperial, es muy interesante. Y cómo la Iglesia es la que conserva esa concepción y es la heredera de la concepción imperial romana. Dice, los hombres de hoy se extrañan al contemplar el sistema papal vigente, sus palabras, sus maneras, sus acciones. Sin embargo, aunque critican la institución pontificia, aunque no están de acuerdo con su modo de actuar, sin embargo, algunas cosas las mantienen. Por ejemplo, se pregunta, ¿hubiera sido posible antes proclamar abiertamente el ateísmo? Incluso en su misma época no era posible manifestaciones de ese tenor. No, dice la ley o la opinión pública le hubieran hecho imposible. Y acá dice una cosa que la digo solo por una curiosidad, porque también daría pie a hablar muchísimo, pero lo digo porque Newman lo cita, dice, antes se los llamaba torismo y la gente se gloriaba en tal título. Hoy se llama papismo y es objeto de vilipendio. El torismo era un partido político, que les llamaban los Tory, y es la base del partido conservador, por decir así, inglés. Obviamente con el paso de los siglos ha tenido su cambio, pero diríamos era el partido tradicionalista, conservador. Seguimos con la misma idea. Ahí está ubicado el Papa. Dice, antes se proclamaba que el cristianismo era la ley del país. Y por cristianismo se quería decir exactamente lo que se llama la iglesia de lo inglés, cuyo grito de guerra es el típico brindis, iglesia y rey, que a mí me hacía acordar al famoso lema de los cristianos de la Vendée, la célebre reacción francesa contra la revolución. Dios y el rey. Es la idea imperial, unidas las dos autoridades. La entera teoría del torismo ya se ha roto, dice Newman. Y el Papa se ha opuesto a la opinión de que debe llegar a un acuerdo con el progreso, con el liberalismo y con la nueva civilización. Claro, porque muchos decían, ¿cómo el Papa puede oponerse a estas nuevas corrientes de la historia? ¿Cómo el Papa puede oponerse a este nuevo progreso? Esa es una de las ideas también del liberalismo, que es una idea iluminista.
es del progreso, el progreso indefinido, es decir, que vamos cada vez mejor, que hay un progreso hacia la perfección y que ese progreso es ineludible, digamos, como que no se lo puede frenar. Ustedes saben que nosotros los cristianos tenemos más bien la idea opuesta. Sabemos que el mundo se va deteriorando, 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 deteriorando cada vez más, hasta que ese deterioro sea tan trágico con el reinado del anticristo que solamente podrá ser superado con la segunda venida de Cristo. Es decir, nosotros tenemos la concepción exactamente opuesta. Pero el liberalismo tiene ese mito del progreso, es decir, que vamos mejorando y que año tras año vamos a mejorar. Por lo tanto, ¿cómo el Papa puede oponerse a esto? Y fíjense lo que dice Newman. A nadie puede desagradarle el principio democrático tanto como a mí. Nadie lamenta tanto como yo, pongo por ejemplo, la situación de nuestra querida Universidad de Oxford, entregada, ¿qué cosas? Dice, al liberalismo y al progreso, con su noble divisa medieval, Dominus Illuminatio Mea, esa es la divisa del escudo de la Universidad de Oxford. Dios mi luz, Dios el que me ilumina, Dios el que nos ilumina. Dice Newman, no existe ya nada de eso. Palabras, con una divisa en un rincón llena de polvo y mendigando al Parlamento a ver si le proporciona otra divisa mejor. Newman dice, qué bien nos ha traído este igualitarismo democrático, qué bien le trae a la humanidad esa libertad absoluta, ese afirmar que todo es válido, que todo se puede hacer, decir, pensar, etcétera, etcétera. Lo único que sé, dice Newman, es que el tradicionalismo, es decir, la lealtad hacia las personas, brota inmortal en el pecho del hombre, que la religión es una lealtad espiritual. ¿Ven? Esto es también un principio contrario al indiferentismo religioso, ¿no? Una lealtad. Y uno se pregunta, ¿lealtad a quién? A Dios, que es el que revela. El liberalismo obviamente rechaza la revelación divina, no cree en la existencia de una revelación divina. Y sin embargo la revelación divina se presenta y tiene sus cartas de presentación, que son indiscutibles. Lo sostiene Newman en muchos de sus escritos. Y por lo tanto nosotros debemos lealtad, porque el cristianismo no es una religión más entre las religiones, es una religión revelada. Y por eso lo dice, el catolicismo es la única forma divina de religión. Newman dice, ojalá en el futuro se pudiera encontrar una armonía entre los dos grandes principios, el principio de la libertad y el principio de la autoridad. Podríamos decir nosotros, la idea de la libertad que ha sido puesta sobre el tapete y que avanza y que se ha abierto camino, es una realidad de la naturaleza humana, pero también es una realidad la autoridad de Dios, del rey, etcétera, etcétera. Ojalá, dice, que ese acuerdo pueda encontrarse sin necesidad de hacer concesiones ni al progreso ni al liberalismo. Ustedes me dirán, ¿y se ha ido logrando eso?
Y obviamente que no. Obviamente que no. Porque el liberalismo sigue avanzando y apretando el acelerador. Y Newman dice, por todo esto, los ingleses son los menos indicados para atacar al Papa, porque son los más tradicionalistas. Como si Newman dijera, ¿nos damos cuenta de eso o no? Somos el país más tradicionalista de Europa. Obviamente hemos roto con el poder papal, pero si protestamos contra él es casi que estamos protestando contra nosotros mismos. Dice, los ingleses son los menos indicados para apedrear al Papa por conservar hoy un sistema de gobierno que ellos mismos observaron hace apenas 50 años. Y yendo al tema de la conciencia, dice Newman que es el punto verdaderamente importante, el Papa en su encíclica no ha dicho lo que Mr. Gladstone le hace decir. Y acá ya entra directamente en tema. O sea, habiendo hecho esa introducción que me parece importantísima, dice, el Papa no dice lo que Gladstone le hace decir. Dice, en este asunto me gustaría encontrar en su folleto el juego limpio que era de esperar. Llama la atención, sin embargo, lo poco limpio de su juego. Es decir, acá directamente le dice a Gladstone que está obrando de una manera sucia, que está acusando al Papa sabiendo que los ingleses no van a leer la encíclica o que van a ser muy pocos los que la lean, haciéndoles creer que el Papa condena la libertad en todos sus sentidos. Y el Papa no está condenando la libertad en todos sus sentidos. Está condenando el liberalismo, que es un exceso en la comprensión de lo que es la libertad. Yo me acuerdo cuando fue el Papa San Juan Pablo II por primera vez a Francia en su viaje apostólico, que él hizo lo mismo. O sea, explicó a los católicos franceses el verdadero sentido de la libertad y lo que la Iglesia Católica sostiene sobre la libertad. La Iglesia Católica no puede condenar la libertad. Incluso la ha exigido para ella a todos los gobiernos. Libertad para actuar, libertad en su país para poder desarrollarse, pero sí condena esa concepción de la libertad. O sea, el error en la concepción de la libertad. Y dice Newman, el Papa no ha condenado la libertad de prensa, la libertad de conciencia y la libertad de culto, ni la libertad de expresión oral o escrita, la prensa libre, la tolerancia, la libertad de conciencia. No se trata de una acusación general y sin matices, dice Newman. El Papa no ha hecho semejante cosa. El auténtico problema es en qué materias y en qué medida ha hablado el Papa en contra de la libertad. Y acá dice Newman, porque el ejercicio de la libertad admite grados. Es decir, el Papa está en contra de la libertad absoluta, de la libertad en todos los órdenes, en todo sentido, haciendo referencia a todo. Dice Newman, el ejercicio de la libertad admite grados. Y ahí es donde puede intervenir la autoridad pontificia, civil, etcétera, etcétera. Dice, la misma noción de sociedad humana implica una renuncia parcial a la libertad de cada uno de sus miembros en aras al bien común, como se hace en toda familia. En toda familia, en toda comunidad, también una comunidad religiosa, etcétera, etcétera, justamente por el hecho de que queremos vivir juntos,
cada uno renuncia a ciertas libertades que se poseen para que podamos vivir en comunidad. Y Newman dice, lo mismo sucede en el Estado. Si por ese motivo dijera yo que la ley inglesa condena toda libertad de conciencia para hablar y actuar, no estaría haciendo sucias trampas, porque hay leyes que impiden hacer esto, aquello y lo otro. Y nadie se queja con eso. Y dice Newman, nadie le critica al gobierno inglés que restrinja las libertades de sus miembros. Y es más, dice una cosa acá también muy interesante. Dice, ni siquiera la Iglesia Católica en Inglaterra ha protestado. Se nos corta la libertad, se nos impide obrar libremente. Recuerden que la emancipación de los ingleses fue recién 1830 y algo, no me acuerdo la fecha exacta. Y recién se restaura la jerarquía católica en Inglaterra en el año 1850. Y se restaura con muchas restricciones. Los católicos tenían muchas restricciones en Inglaterra y quizás las tengan hasta el día de hoy. Y dice Newman, no nos quejamos. No nos quejamos porque sabemos que si queremos vivir en esta sociedad inglesa, bien, vamos a tener que sufrir estas restricciones. Pero en aras del bien común, las soportamos. ¿Y eso qué significa? Intolerancia, ceguera, autoritarismo. No, dice Newman, son las leyes de la ley civil. Nosotros los católicos tenemos el buen sentido de no considerar esas limitaciones como un castigo y no protestar contra ellas como si fuera un agravio. Veamos qué es lo que dice él, la ley inglesa sobre expresión, prensa, culto, etcétera, etcétera. Y ahí demuestra que las leyes inglesas son mucho más restrictivas que la encíclica del Papa. Mucho más restrictivas. En vista de estas restricciones, dice Newman, cuando Mr. Gladstone pueda decir abiertamente que la ley y el pueblo británico condenan a los defensores de la libertad de conciencia, de prensa y de culto, sin excepción, entonces podrá decir lo mismo de la encíclica, tomando pie de aquellas palabras que tan hondamente lo han atemorizado. Yo creo que Newman no solamente le dijo que se quede mudo, creo que lo dejó mudo. Lo dejó mudo. O sea, ¿qué significa la libertad de expresión absoluta? Es la disgregación de una sociedad, es la disgregación de una comunidad, es la disgregación de una familia. La libertad absoluta es absurda. La condenó la encíclica, la condena la Iglesia y lo condena la legislación de cualquier nación civilizada. Bien, yo creo que después ustedes cuando lo analicen, espero que lo hagan cuando se vayan de acá, dirán lo mismo que yo les estoy diciendo ahora. Qué inteligencia la de Newman, ¿eh? Qué capacidad de darse cuenta cómo era la respuesta que tenía que darle, cómo tenía que demostrar que ese liberalismo absoluto es absurdo. Y va en contra no solo de la tradición, sino incluso de la recta razón. Bueno, y termina diciendo esto. En cuanto a las palabras del Papa, lo único que ha hecho es denegar el derecho omnímodo de cualquier hombre a proclamar cualquier doctrina por palabra o por escrito, sin que tal proclamación pueda ser limitada por parte del poder civil o eclesiástico. Es la oposición a entender libertad de conciencia como autonomía total. Y aquí volvemos a las dos
charlas anteriores donde Newman ya criticó este principio, la autonomía de conciencia como autonomía total. Y termina diciendo esto: de todos los absurdos imaginables, este es el más burdo y el más necio de todo el escrito de Gladstone. Decir entonces que el Papa condena algo que no condena y arremeter contra él a causa de eso otro lo que no condena resulta injusto e incoherente. Yo me preguntaba, ¿qué habrá dicho Gladstone al recibir estas palabras? Bueno, de hecho se quedó mudo. Pero fíjense que más allá de haberle contestado, vuelvo a repetir lo que ya les he dicho varias veces, Newman ha dejado acá una enseñanza ya para la posteridad. Fíjense que ha contestado una crítica que sigue hasta el día de hoy y que puede ser contestada de la misma manera. Bueno, ojalá podamos nosotros hacer eso y tener esa capacidad apologética que tuvo Newman. Muy bien, muchas gracias por la asistencia. Los espero el próximo primer domingo de septiembre, en donde analizaremos el famoso sílabus, que fue el índice de doctrinas condenadas, que fue la continuación de la encíclica. Les pido que no olviden dar su asistencia. Al salir va a estar, como siempre, Abel, y concluimos con una oración final. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que constantemente nos otorgas. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, San José, San Felipe Neri, Santo Cardenal Newman, San Juan María Vianney,